Todo de ti es admirable, Rey. Tu perfección me cautiva, Señor. Tu poder no tiene fin. Todo se sujeta a ti, Creador. Todo de ti es admirable, Rey. Tu perfección me cautiva, Señor. Tu poder no tiene fin. Todo se sujeta a ti, Creador. Tu grandeza y tu poder no tienen límites. Dueño y Señor de todo eres. Admirable eres tú. Tu grandeza y tu poder no tienen límites. Dueño y Señor de todo eres. Buenas noches, mis hermanos, qué alegría saludarles nuevamente. Gracias al Señor por expresarnos su amor en todas las cosas. Hoy vamos a tener la bendición de que uno de los ministros de Misión Cristiana del Calvario estén edificando nuestras vidas. Bendecimos al Padre por todos los ministros con los que ha bendecido a Misión Cristiana del Calvario, y ahí vemos también su amor y su fidelidad para cumplir su propósito de que los ministerios, como menciona Efesios, perfeccionen a los santos. Y hoy vamos a ser perfeccionados. Quiero darle la bienvenida, juntamente con toda la iglesia, al profeta Ronnie Pineda, profeta Misión Cristiana del Calvario, Costera Diamante de Acapulco, Guerrero, México. Te da la bienvenida. Te recibimos con mucho gusto, con mucho cariño, y también recibimos principalmente lo que de parte del Señor vas a transmitirnos. Te dejo el tiempo y te damos gracias de antemano por aceptar esta invitación. Dispongamos todo nuestro ser, mis hermanos, y recibamos del Señor. Abrazos y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes allá en México, en Acapulco, Diamante Costera. Es una bendición para mí poderme hoy dirigir a ustedes para trasladarle la palabra del Señor. Quiero agradecer profundamente sus oraciones y también el preguntar por cada una de las cosas que están pasando en Guatemala, en mi vida. Y déjeme decirle que ha sido un tiempo para escuchar al Señor, ha sido un tiempo para sentarme, oír y escuchar la revelación del Señor con mucha atención. Es importante para mí trasladarles a ustedes este sentir, y creo que es importante que ustedes sepan el por qué muchas veces nos callamos, hacemos silencio, pero es para escuchar al Señor.
Definitivamente este ha sido un tiempo para escucharlo, para oír al Señor y poder evaluar la vida del ministro, pero también la vida de la iglesia. Así que envío un fuerte saludo para ustedes. Les amo en el amor del Señor. Los bendigo. Gracias por cada mensaje que he recibido de usted. Y no cabe duda que Profetiza Alejandra ha sido tan buena anfitriona en todas estas cosas. Gracias, Profetiza, te amo, te bendigo y deseo que la gloria del Señor esté en tu vida y que la iglesia cada día vaya en desarrollo, vaya creciendo, vayan desarrollando cada uno de los hijos de Dios su función y que cada día la gloria del Señor sea en sus vidas. Este tiempo es un tiempo maravilloso. Pareciera que estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de mucha necesidad, de muchas cosas que están sucediendo, contrarias, adversas, cosas que posiblemente nosotros pensemos que pues nos están afectando, pero la verdad es que no nos están afectando. La verdad es que nos están favoreciendo este tiempo. No quiero minimizar que en el mundo hay tanta aflicción, hay tanto dolor, hay muerte y que esta pandemia ha venido al mundo para que el mundo reaccione, para que el mundo entienda el amor de Dios hacia sus vidas. El único que puede ayudarles es Dios. El único que puede sacarnos adelante es Dios. Pero es necesario que el hombre se vuelva a Dios y es necesario que el hombre conozca y reconozca que el único medio para salvar su vida es Jesucristo. Pero para la iglesia ha sido un tiempo maravilloso. Hermanos de Era Diamante, es para mí una bendición dirigirme a ustedes, diciéndoles a cada uno de ustedes cuánto les amamos, cuánto les bendecimos y cuánto han sido de bendición ustedes también para nosotros. Por eso hoy, al compartir las Escrituras, quiero hacerlo de una manera para edificar el cuerpo de Cristo. No solamente por predicar, no solamente por llenar un programa, sino porque realmente Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Es importante entonces que nosotros seamos edificados como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, que nosotros podamos cada día poder desarrollar, crecer, madurar y que podamos nosotros ejecutar todo lo que el Padre nos está revelando. Es importante entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy importante porque es una iglesia plena, una iglesia genuina, una iglesia original, una iglesia que no está entretenida, una iglesia que no está distraída, una iglesia que está enfocada, ubicada, corregida y plena para la manifestación de la gloria del Señor. Por eso hoy, al ir a las Escrituras, estaremos dándonos cuenta de lo que el Señor nos estará ministrando, pero al mismo tiempo de lo que el Señor ya ha puesto en el corazón de Misión Cristiana del Calvario. Lo que hoy vamos a compartir tiene que ver con lo que Dios le ha revelado a Misión Cristiana el Calvario. Cuando nosotros hablamos de una iglesia acreditada, ese es el punto que vamos a trabajar hoy. Una iglesia acreditada. Una iglesia acreditada es la que está autorizada para revelar la verdad. Mire qué importante. Una iglesia acreditada. O sea, no estamos hablando de cualquier iglesia. Estamos hablando de la iglesia que es el cuerpo de Cristo y que Cristo es su cabeza, su autoridad, que Él es el que tiene esa voluntad para que usted y yo podamos ejecutar cada cosa que Él nos ha revelado. Pero la iglesia acreditada es la que está autorizada, mire qué tremendo, autorizada para revelar la verdad. Por eso a mí me llama tanto la atención ver la iglesia acreditada como una iglesia con la autoridad
porque ha sido autorizada y a ella se le ha delegado el poder proclamar la verdad. Al proclamar la verdad, nosotros estamos indicando que no solamente estamos predicando la verdad, sino que nosotros somos verdaderos por causa de predicar esa verdad. No es posible que estemos predicando la verdad y no tener una vida verdadera, una vida sometida, una vida bajo el regir del Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos de la iglesia acreditada, es la iglesia que ya ha sido autorizada por nuestro Señor Jesucristo para revelar la verdad. No solo revelar la verdad predicando, sino revelar la verdad en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de hacer las cosas y ejecutar todo aquello que el Padre nos ha revelado. Entonces, cuando hablamos de la iglesia que ha sido acreditada, estamos hablando de la iglesia que fue autorizada para revelar la verdad. Nos hemos concretado muchas veces a predicar la verdad, pero no a revelar la verdad. Cuando hablamos de revelar, estamos hablando de mostrar, de evidenciar, de dar a conocer lo que somos. No solamente decir lo que somos, sino mostrar con nuestros hechos lo que somos. Muy importante, porque si yo digo que soy la iglesia y tú dices que eres la iglesia, y todos los que proclamamos que somos la iglesia, si no estamos evidenciando que somos esa iglesia, entonces no estamos dando el mensaje completo, no estamos dando la verdad revelada. Nosotros somos la verdad revelada, somos la verdad reveladora. O sea, somos la muestra de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y esto revela a Cristo en nuestra vida. El mundo necesita conocer a Cristo. El mundo necesita saber cómo se vive en este reino. La gente necesita hoy ver más que escuchar, aunque la Escritura dice claramente, ¿verdad?, que hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, pero también la Escritura me está mostrando a mí que la iglesia verdadera, la iglesia plena, la iglesia acreditada es la que revela con su mensaje, pero con su estilo de vida, esa verdad. Entonces, podemos estar predicando la verdad, pero si yo vivo contrario a esa verdad, si yo no vivo de acuerdo a lo que estoy predicando, no hay coherencia alguna. Entonces, mi mensaje no es un mensaje completo, no es un mensaje pleno, porque carece de la ausencia de la revelación reveladora que soy yo. Esa revelación reveladora eres tú. Cuando tú ejecutas, cuando tú muestras, cuando tú pones por obra lo que el Padre ya nos reveló, tú eres la revelación reveladora. Porque estás mostrando al Padre, porque estás mostrando la verdad, porque estás viviendo en esa verdad. Entonces, cuando la iglesia entiende que es la que fue acreditada y autorizada para predicar y revelar a Cristo, esta iglesia tiene que demostrar su origen, que es auténtica, que es una iglesia que con sus acciones revela y demuestra que está en el reino de Dios. La Escritura dice en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, dice esto, me llama la atención: vosotros sois la sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, fíjate qué tremendo, no es para que oigan, sino para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Me llama mucho la atención, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús también dijo de nosotros, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que está revelando el Señor? Está mostrando el origen, está mostrando y dando evidencias de lo que somos. Si dice que nosotros somos la luz del mundo, no tenemos ningún problema en decir que nosotros fuimos autorizados para revelar la verdad, pero para mostrar también la verdad. Cuando yo revelo la verdad predicando y revelo la verdad en mi estilo de vida, soy luz de este mundo. Cuando tú haces exactamente esto, te conviertes en luz del mundo porque estás revelando. La luz se manifiesta, la luz saca las tinieblas. No puede haber tinieblas y luz al mismo tiempo. Recuerda tú que en el origen, en el tiempo del Génesis, encontramos nosotros que la tierra estaba en tinieblas. Pero dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué hizo la luz? Pues alumbró, pues reveló, mostró. Pero la luz se manifestó. Fue algo visible, algo claro que sacó las tinieblas. Entonces cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, no está diciendo que somos un candil, no está diciendo que somos una bombilla, un foco, como no sé cómo le dicen en este país, en México, pero no es un foco que alumbra un espacio, no. Somos la revelación reveladora de esa verdad, porque la predicamos, pero también la vivimos, la ejecutamos. Somos originales, somos gente con origen y nuestro origen está en Dios. Por lo tanto, cuando dice que la luz brille, dice, para que vean vuestras buenas obras, nuestras buenas obras. Cuando yo entiendo esta palabra, claramente veo que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para que sea glorificado el Padre. Dice aquí claramente, dice que vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, somos señales vivientes para el mundo. Somos el mensaje. No solo tenemos el mensaje, sino somos el mensaje. Qué glorioso, ¿verdad? Esta es la revelación reveladora. Por eso me encanta cuando Jesús dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Me llama la atención que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué glorioso, ¿verdad? Ahora, el que nos ve a nosotros, ¿a quién ve? Cuando somos la revelación reveladora de la verdad, déjeme decirle, entonces estamos revelando a Cristo con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestro actuar diario. No fingimos, no, somos gente original, somos gente que revela la verdad, que no se quedan en el sentido de aparentar cosas. No, es importante para nosotros entender que somos el mensaje de lo que predicamos. Una cosa es lo que predicamos, pero esa misma cosa debe ser lo que revelemos con nuestro estilo de vida. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la iglesia ha sido acreditada para revelar la verdad. Y nosotros tenemos que ser claros hoy que no es predicando únicamente cómo se revela la verdad, sino es con nuestro estilo de vida, en la aplicación de la palabra revelada en nosotros. Esto va a llevar a que la iglesia exprese y que el mundo vea que la iglesia que predica esta verdad vive en esa verdad. Me llama la atención
porque somos señal viviente. Sabemos la verdad y vivimos la verdad. Somos el templo del Espíritu Santo para influenciar con nuestro testimonio al mundo. Esta palabra, testimonio, pareciera como que ya no es muy importante en este tiempo, pero el testimonio es importante. ¿Recuerda usted a los 7 diáconos primeros que hubo en la iglesia de Jerusalén? Una de sus características tenía que ser en base a esa, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice la palabra del Señor. Entonces, me llama la atención porque es una iglesia con el testimonio de Cristo, que revela a Cristo, que revela la verdad, que predica el Evangelio, que vive el Evangelio y que muestra la luz para que los hombres glorifiquen al Padre. Una iglesia acreditada es aquella que representa a Dios para hacer las cosas con diligencia y para expresar el carácter de Cristo. Ya vimos que la iglesia acreditada es la iglesia autorizada para revelar la verdad, pero ahora la iglesia acreditada es autorizada para representar a Dios, para hacer las cosas con diligencia y para expresar el carácter de Cristo. Cuando nosotros hablamos de el carácter de Cristo, tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con el accionar con relación a lo que el Padre nos ha dado, tiene que ver con la ejecución de todas las cosas, tiene que ver con el hacer como el Señor nos ha mostrado. Entonces, la iglesia acreditada representa a Dios. Jesús dijo claramente que el reino de los cielos se había acercado a ellos, que el reino de los cielos estaba entre ellos. Él era el reino de los cielos, Él es el reino de Dios. Cristo es el reino de Dios, porque Él no vino solo a hablar del reino, Él vino a expresar ese reino, Él vino a mostrar. Y cuando hablamos del carácter, estamos hablando de su responsabilidad de ejecución. Si usted y yo ya somos una iglesia acreditada para revelar la verdad, somos una iglesia que debe entonces mostrar, evidenciar todo lo que el Padre nos ha revelado. Su carácter, su naturaleza, y que cada uno de nosotros podamos mostrarle al mundo este reino. El reino no es para que yo gobierne, el reino es para que yo sea gobernado. Por eso me llama la atención cuando leemos esta parte tan importante de lo que hemos recibido de parte del Señor, porque somos autorizados, acreditados para representar a Dios aquí en la tierra, mostrando con nuestro carácter, mostrando con nuestras acciones quién es Dios, quién nos gobierna y a quién estamos sometidos. Los que somos hijos de Dios, póngame atención a esto, los que somos hijos de Dios, somos acreditados con estas señales. Somos autorizados para influenciar, somos acreditados diligentemente, somos acreditados y comprometidos y maduros que expresamos a Cristo. Ahora, este expresar a Cristo tiene que ver no solo con predicar de Cristo. Muchos se han concretado a predicar del propósito, del plan de Dios, del diseño del Señor, pero lo que menos hay en sus vidas es una ejecución, un sometimiento, un dejar regir nuestra vida por el Espíritu Santo. Por eso se hace necesario hoy entender entonces que representamos a Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo estamos representando? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué es lo que estamos evidenciando? ¿Qué es lo que el mundo ve en nosotros? Muchas veces se nos tildó de una iglesia gritona, bullista, una iglesia que solo palabras pero no acciones. Pero hoy, al tener la revelación y al entender que somos una iglesia acreditada,
tenemos que entender con claridad a quién representamos aquí en la tierra. Representamos a Dios, representamos su reino, representamos a su palabra, su autoridad, representamos al Dios Todopoderoso que nos ha escogido para este propósito, para que el mundo vea en nosotros, y como decía nuestro apóstol, el apóstol Abraham, la única Biblia que van a leer los inconversos somos nosotros. Somos cartas abiertas. ¿Y qué es lo que están leyendo? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué es lo que estamos revelando? ¿Qué es lo que les estamos mostrando a las personas, al mundo? Eso es interesante, hacer una evaluación. Pero como representantes de Dios, Cristo no dejó mal parado a Dios. Es una expresión que estoy usando. Y la iglesia fue puesta en la tierra no para dejar mal visto a Cristo. Como dicen por ahí, ¿verdad? Uy, y es evangélico, ¿verdad? Uy, y va a la iglesia. Uy, y dice que cree en la Biblia. Déjeme decirle, nosotros somos representantes de Dios. No por ser ministerio, sino por ser hijos de Dios. No por tener un nombre, sino por ser hijos de Dios. Representamos ese reino, nos sometemos a ese reino, vivimos bajo ese régimen, vivimos de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, sí, nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra, pero se requiere de nosotros que seamos gente diligente, influyente, comprometida, maduros, que expresen a Cristo en plenitud. Estamos hablando de una iglesia plena, sí. Una iglesia plena es aquella que está completa, que no le falta nada. Pero cuando vemos la realidad de la iglesia, muchas veces lo que vemos son deficiencias. Pero eso se acabó. Es el tiempo de ser la iglesia en plenitud, una iglesia con la plenitud de Cristo, porque Cristo es la cabeza, el cuerpo es de Cristo y no puede haber una naturaleza en la cabeza y otra naturaleza en el cuerpo. Si estamos unidos a Cristo, como dice su palabra, entonces nos nutrimos de la cabeza y el cuerpo se va edificando, el cuerpo se va desarrollando. Entonces la misma naturaleza que es Cristo es la misma naturaleza de la iglesia. Por lo tanto, cuando yo hablo de Cristo como cabeza, encuentro que Jesús fue diligente en todo, que Jesús estuvo comprometido con su Padre, que Jesús era un hombre maduro en la tierra, un hombre que expresó a Dios con sus palabras, con sus acciones, con su estilo de vida. Si vamos a representar a Dios, representémoslo bajo ese nivel, el nivel que Cristo mostró. Además de esto, la iglesia en plenitud no tiene faltantes, está completa, equipada, ejercitada, que hace las cosas como Jesús igualmente. Lo que hemos venido escuchando de Juan 5:19. Ese igualmente pareciera como que ya nos entró en la cabeza, pero no nos ha entrado en el corazón, porque seguimos haciendo muchas cosas. Yo hablaba con los pastores de distrito en los cuales estoy trabajando con ellos y les mostraba y les decía, en la iglesia solo debe haber una voluntad y es Cristo, porque solo hay una cabeza. El problema es que hay diferentes voluntades. ¿Y cómo es? Pues cuando cada uno de nosotros hacemos como queremos, es precisamente allí donde dejamos de hacer la voluntad de Dios por hacer la nuestra. Ya se puede imaginar cuánta gente oye el mensaje, oye la revelación, oye la palabra, oye Reforma, oye los congresos, pero siguen haciendo lo que a ellos les da la gana, no lo que Dios ha revelado. Entonces en la iglesia, si hubieran 100 personas en la congregación, cada una es una voluntad,
porque cada uno hace diferente, vive diferente, acciona diferente, piensa diferente, tiene características totalmente diferentes por causa de no hacer la voluntad del Padre, sino por causa de hacer la voluntad propia, la personal. Y Jesús dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, que se haga tu voluntad. Ese es precisamente lo que la iglesia hoy debe no solo decir, sino hacer, vivir en una sola voluntad. Cuando la iglesia decide cómo hacer las cosas, si las hace o no las hace, ya está fuera del diseño. Por eso les hablo hoy, mis amados hermanos, en México, en Acapulco. Los amo, los bendigo, pero hoy tengo que llevarlos a esta realidad. Cuando tú no haces como el Señor nos ha revelado, estás expresando tu propia naturaleza en el sentido de hacer las cosas a tu manera. No es cuando yo quiera, no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, es lo que el Padre ya reveló para su iglesia. Por eso se hace necesario hoy entender con claridad que la iglesia que ha sido acreditada es una iglesia plena, es una iglesia sin faltantes, equipada, ejercitada, que hace las cosas como Jesús igualmente. Ya le repetí el versículo de Juan 5:19. La iglesia en plenitud ya no es una niña desordenada, irresponsable. La iglesia en plenitud ya no es de doble ánimo, que hoy sí quiere hacer las cosas de Dios, mañana no quiere hacer nada. ¿Cómo es eso? Si Jesús expresó claramente que su necesidad era hacer la voluntad del que lo envió. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Pero al final viene Jesús y dice: la obra que me diste que hiciera, la he terminado. ¡Qué glorioso! No se estancó, no se quedó detenido, no se paralizó. Tuvo tantas cosas en contra, pero Él es nuestro modelo por excelencia, porque entendemos que si a Él no lo paralizó nada, a la iglesia en plena o en plenitud tampoco la detiene nada. Mire qué importante. La iglesia en plenitud ya no es de doble ánimo, que hoy sí quiere, mañana no quiere, y que bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta. No es de doblez de ánimo, es de un solo ánimo. Ese ánimo que Cristo expresó cuando estaban en la barca, en la tormenta, y les dijo a sus discípulos: tened ánimo, yo soy. Esa iglesia animada no es una iglesia débil, no es una iglesia caída, no es una iglesia que está faltante, no es una iglesia que está desmayando, no es una iglesia que ya se está muriendo, es una iglesia animada. Mis hermanos de Acapulco, Costera Diamante, la iglesia en plenitud no es una iglesia desanimada, no es una iglesia de doble ánimo, es una iglesia ordenada, es una iglesia que está animada, que es joven, radiante, poderosa, que es una iglesia que tiene la vida de Cristo y que expresa esa vida. No vaya a ser usted como aquellos que ya están casi para morir, desmayando en la fe, que dicen: hoy no tengo ganas de ir al templo, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de leer la palabra. No, esa es una iglesia que está en agonía. La iglesia plena es aquella que está animada, que está dispuesta y disponible a hacer la voluntad del Padre. Una iglesia que representa a Dios, una iglesia que ya no es niña, una iglesia ordenada, ubicada, una iglesia que es luz, que es sal de la tierra, una iglesia que entiende que ha sido acreditada para poder revelar la verdad, ser una iglesia reveladora. Dice en las Escrituras, en Mateo capítulo 28, 18 al 20. Lo hemos leído tantas veces, pero se hace necesario volver a leer. Dice la Escritura:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiga esta palabra: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué hablé esta escritura? ¿Por qué estoy hablando de esta escritura? ¿Cuál es la razón de traer esta escritura? Muy bien, la iglesia plena, la iglesia acreditada, la iglesia que ya está ubicada, la iglesia que está representando a Dios, la iglesia que es luz. Esta iglesia, déjeme decirle, es una iglesia que está viviendo en la plenitud. Muy bien, pero dice la escritura: id y haced discípulos. Ahora, ¿cómo estamos haciendo los discípulos? Ponga atención a esto. Si va a haber un crecimiento, que lo va a haber. Si vamos a multiplicarnos, nos vamos a multiplicar. El punto es: ¿qué estoy reproduciendo yo en mis hermanos? ¿Qué voy a reproducir yo en ellos? Por eso, al ser representante, al ser acreditado, soy autorizado para revelar la verdad. Pero óigame bien, ¿qué voy a reproducir yo en los discípulos? ¿Qué estoy reproduciendo yo en los discípulos? ¿Qué van a reproducir los discípulos a los nuevos discípulos? Es una reproducción. Por eso me llama la atención entender cuando dice la escritura en Romanos 8, 28 y 29, nos habla claramente para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, de la misma calidad de Cristo, con la misma visión de Cristo, con la misma naturaleza de Cristo. Somos reproducidos, dice una versión, como Cristo. Cristo se está reproduciendo en nosotros. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que reproducir a las nuevas generaciones que vienen. Por eso el Señor nos habla de una iglesia plena, completa, una iglesia que está en desarrollo, en crecimiento, una iglesia responsable, porque viene un avivamiento, vienen multitudes, viene una multiplicación. Y déjeme decirle que necesitamos reproducir al Cristo que fue reproducido en nosotros. Me llama mucho la atención esto, y dice la escritura claramente: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué les vamos a enseñar? Lo que ya vivimos. ¿Qué les vamos a mostrar? Lo que ya somos. ¿Qué vamos a revelar? Lo que vivimos. Por eso se hace importante esta lectura. Una iglesia acreditada es una iglesia que sabe reproducir a Cristo en los discípulos. Amén. Qué glorioso esto. Me llama mucho la atención porque encuentro en varias revelaciones de la palabra, me llama mucho la atención entender todas estas cosas. Mira lo que dice Marcos 11, 27 al 28. Dice: después volvieron a entrar a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes de aquel país para preguntarle: ¿quién te dio autoridad para hacer todas estas cosas? ¿Qué es lo que estaba pasando en el entorno de Jesús? Había llegado a ser tan influyente Jesús, había sido tan revelador su mensaje. El mensaje, él era mismo, el reino estableciéndolo en la tierra, que la gente se preguntaba: ¿con qué autoridad haces estas cosas? La iglesia acreditada tiene la autoridad, tiene el poder y ha sido investida para que manifieste el poder de Dios. Déjame explicártelo en las escrituras. Dice en Mateo 10, verso 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio el Señor? Autoridad.
¿Qué nos ha dado el Señor? Autoridad. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Id con mi poder, id con mi programa, id con mi presencia. Ya estamos acreditados, ya se nos dio la autoridad. No solo se nos delegó a hacer algo, sino se nos dio la autoridad para poder ejecutar la revelación del Señor, el plan de Dios, el propósito de Dios, que mostremos y evidenciemos con nuestro estilo de vida que somos gente del reino de Dios. Ahora dice aquí, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjese bien, ¿para qué nos dio autoridad? Sobre los espíritus inmundos, para que los echásemos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire qué tremendo. Para esto nos fue acreditada la autoridad. La autoridad. Ya tenemos la autoridad. Por eso podemos nosotros echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, predicar el evangelio del reino, pero evidenciar también ese reino. Por eso, al poner atención acá, se nos fue dada autoridad. La autoridad es para echar fuera demonios, la autoridad es para manifestar el reino de Dios, echando fuera las tinieblas y llevando a los hombres a la luz, a la revelación, a Cristo mismo. Ya se nos dio la autoridad. Esa autoridad tan importante en nuestra vida para ejecutar el plan perfecto de Dios. Pero dice también las escrituras en Hechos 1:8, y usted lo sabe perfectamente, pero dice allí, pero recibiréis poder. ¿Qué fue lo que dio primero el Señor? Autoridad. Autoridad es para echar fuera demonios, para manifestar el reino de Dios. Pero aquí dice, pero recibiréis poder. El poder es para predicar el evangelio, para demostrar, evidenciar ese reino, no solo con las palabras, sino con nuestras acciones. Mire lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire las intenciones de Dios al escogerte a ti, al escogerme a mí. Nos dio autoridad, nos dio el poder. ¿Pero para qué? Para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero para manifestar ese reino bajo la voluntad de Dios. Para que hagamos todo lo que el Padre nos ha revelado y nos sigue mostrando. Estas verdades las necesitamos entender. Tengo autoridad, ¿para qué? Para echar fuera demonios, resucitar muertos, sanar enfermos, pero tengo el poder para predicar el mensaje, para revelar la verdad. Tengo autoridad y tengo poder. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos autoridad y tenemos poder. Ya somos una iglesia acreditada, una iglesia que representa a Dios, una iglesia que revela la verdad, una iglesia que ya no es niña, una iglesia que está en plenitud, una iglesia que manifiesta a Dios con sus palabras, con sus acciones, con su estilo de vida. Ahora, esto me llama la atención porque no solo estamos equipados, sino ejercitados para ir y hacer la voluntad del que nos envió. Dice además la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, verso 49. Me llamó tanto la atención. Jesús hablando con sus discípulos y les dice esta verdad. Les dice lo que les va a pasar, les dice lo que les va a ocurrir a ellos con relación a la autoridad y al poder. Mira lo que dice ahí en Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Oiga bien, pero quedaos vosotros en la ciudad, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo?
hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Qué glorioso. Qué maravilloso entender qué es una iglesia acreditada. Una iglesia acreditada no es una iglesia vencida, es una iglesia que vence, es una iglesia vencedora, es una iglesia que avanza, una iglesia que no se detiene, que no se paraliza. La iglesia acreditada sabe que tiene la autoridad, tiene el poder, que ha sido investida de poder de lo alto para ejecutar todo lo que el Padre ya quiere que nosotros estemos ejecutando. Es el momento de levantarnos del sueño. Es el momento de responder ante el Señor. Es el tiempo de evidenciar con nuestra vida, no solo que sepamos que tenemos autoridad, no solo que sepamos que tenemos que tenemos el poder. Va a llegar el momento en que cada uno de nosotros tendrá que demostrar y mostrar al mundo esa autoridad y ese poder. Hace mucho tiempo, estando yo en el Perú, antes de salir de Guastatoya, les predicaba a los hermanos y les decía: hermanos, ojalá se encuentren algunos endemoniados para ver qué hacen en ese momento. Bueno, dicho y hecho, así pasó. Estando yo allá en Perú, me llaman por teléfono: oh, está pasando esto, se está manifestando esto, ¿qué hacemos? Ustedes resuélvanlo, porque yo ya les enseñé cómo se echan fuera los demonios. Hace algún tiempo, estando predicando en la iglesia, nos llevaron a una señora que había perdido la razón para ellos y la llevaban amarrada con alambre. Y nos la llevaron para que nosotros la liberáramos. El punto es que la gente conoce que tenemos autoridad. El mundo sabe que tenemos el poder, pero el mundo está esperando que lo expresemos. Y nos llevaron a esa señora y estando en el pleno culto, nos la llevaron y me la pusieron enfrente. Y me dijeron: hemos traído a esta mujer porque se ha endemoniado. En ese momento yo les dije: bueno, quítenle el alambre, quítenle todo lo que trae amarrado. La llevaban amarrada con alambre, con lazo, con pita. La llevaban amarrada porque tenían miedo de ella. Y en pleno culto, con todos los hermanos y adorando al Señor, en ese momento nos la presentan y les digo yo: desamárrenla. Y ellos me dicen inmediatamente: se le va a tirar. No se me va a tirar, les dije. Se le va a tirar y lo va a dañar. No me va a hacer nada, les dije. Así que desamárrenla. Y le empezaron a quitar el alambre, la pita, el lazo y la dejaron libre. Y solo dije esto: en el nombre poderoso de Jesús, espíritu inmundo, te vas de esta mujer ahora mismo. En ese momento fue libre. En ese momento volvió en sí. En ese momento fue liberada. ¿Cómo cree que se puso la iglesia? Contenta, con gozo, cantamos con más alegría, porque vimos que teníamos autoridad y el poder de Dios. Estas cosas van a suceder en la calle, van a suceder afuera. Hace poco una mujer vino aquí a la casa y en la esquina de la casa la atendí porque me dijo: quiero que ore por mí. Tengo una enfermedad, tengo un cáncer, mi corazón también está enfermo. Yo creo que me voy a morir. Y yo le dije: no se va a morir. Pero en ese momento oré por ella, declaré el poder de Dios y le dije: está hecho. Allende esa mujer, contenta, cada vez que me ve, me saluda ahora. Sabe, conoce que tenemos autoridad, pero que también tenemos el poder. Somos una iglesia acreditada. Estas cosas nos van a empezar a ocurrir, iglesia de Acapulco. Quiero que estén sabidos hoy que las cosas mayores no van a ocurrir en el templo. Las cosas mayores van a ocurrir en la calle, en la plaza, al caminar, al andar, al hacer tus quehaceres. Tú vas a tener que manifestar la autoridad,
el poder, porque ya ha sido acreditado. Ya lo tienes. Fuiste llamado para representar a Dios aquí en la tierra. Ahora, me llama la atención ver estas cosas. Hace mucho tiempo se expresó alguien allí y decía es que en la iglesia, los evangélicos decía, son una iglesia que echa fuera demonios. Es una iglesia que tiene poder. Es una iglesia que muestra el evangelio. Es una iglesia que de verdad predica y vive lo que predica. Hoy en día necesitamos entender por qué hemos sido acreditados. Una iglesia en plenitud no es una iglesia que se echa para atrás. Es una iglesia que avanza. Es una iglesia que se expresa. Es una iglesia que muestra la autoridad y el poder, que establece el reino de Dios aquí en la tierra. Una iglesia que no solamente proclama el reino, lo establece. Y lo establece primero en cada discípulo, para luego establecerlo en los hogares, establecerlos en la comunidad. Dios está revelándonos su perfecta voluntad. Y este es el tiempo para ti y para mí, para que seamos la expresión de esa iglesia acreditada, de esa iglesia en plenitud, de esa iglesia que no la detienen ni los mismos infiernos. La misma escritura lo dice. Y por eso es importante que cada cristiano, cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario sepa que tiene autoridad, que tiene poder y que ha sido acreditada para establecer el reino de Dios en esta tierra. Ya quítate el miedo, quítate ese espíritu de vergüenza, quítate ya esa limitación de yo no puedo, es que yo no estudié, es que yo no soy pastor, es que yo no soy ministro. Déjame decirte, todos somos siervos del Señor, todos. Y por lo tanto, a todos nosotros el Señor nos ha enviado, y no nos ha enviado con las manos vacías, sino nos ha dicho lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. Es importante hoy entender esto. Es importante que lo ejecutemos. No solo saberlo, ni emocionarnos, sino apasionarnos y vivir esta realidad en Cristo Jesús. Por eso se hace necesario hoy que despertemos del sueño y que nos alumbre Cristo, para que todo lo que hagamos glorifique al Padre. Es importante entonces que hoy, al concluir esta enseñanza, podamos nosotros ser la revelación reveladora, mostrando y predicando el Evangelio. Jesús lo dijo claramente en Hechos 1:1. Él era la revelación reveladora. Dice la Escritura que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Qué importante es para que nosotros tomemos ejemplo. Hacer y enseñar. Somos la revelación reveladora, la que muestra, la que da evidencia de que somos hijos de Dios. Hermanos de Costera Diamante, México, Acapulco, les amamos, les bendecimos y oramos a Dios por un mover de Dios poderoso en cada uno de ustedes como discípulos del Señor. No nos limitemos a templo, no nos limitemos tampoco a un grupo de comunión familiar. Somos la expresión de Él en el camino, en la calle, en el trabajo, en los negocios, en la empresa, en la universidad, en tu escuela. Tú eres la revelación reveladora. Que vean a Dios en tu vida, que vean a Cristo en tus acciones, que vean que eres una iglesia en plenitud, una iglesia acreditada para revelar la verdad. Déjenme orar por ustedes. Padre, te doy gracias por Misión Cristiana El Calvario en Costera Diamante, en Acapulco, México. Señor, yo bendigo esta iglesia que me ha bendecido tanto. Una iglesia que reconoce
una iglesia genuina, una iglesia entendida, una iglesia con la autoridad y el poder, una iglesia que no aparenta, es una iglesia verdadera. Cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario, de Costera Diamante, ha sido llamado para hacer la expresión tuya, Señor. Por lo tanto, hoy, Padre, los bendigo. Bendigo sus vidas. Bendigo sus negocios, sus empresas. Bendigo, Señor, ese crecimiento y esa multiplicación. Pero también bendigo a la sierva del Señor, a profetisa Alejandra, por su trabajo, por su trabajo, por su trabajo, por su discipulado, por su adiestramiento, por revelar la revelación, pero por ser la revelación reveladora, mostrando el diseño, no solo hablando del diseño, sino mostrando el diseño. Yo bendigo, Señor, a tu sierva y declaro la gloria de Dios en ella. Declaro toda provisión para todo proyecto, porque empezarán nuevos proyectos, porque empezarán a revelarse lo que tú quieres que la iglesia haga. Yo los bendigo en tu nombre y declaro hoy, Señor, hogares bendecidos, hogares con la gloria del Señor. Declaro hoy, Padre, una iglesia en plenitud, acreditada, autorizada por ti para revelar la verdad, Señor. Por eso hoy, Padre, en el nombre de Jesús, les bendigo, les amo y declaro la gloria del Señor en sus vidas. Una iglesia que no solo predica, sino que demuestra y muestra al Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes, por su interés de que estemos bien como familia y que estemos bien como personas. Gracias, hermanos, por su amor. Siempre he dicho que esta es una iglesia que nos bendice tanto, una iglesia que nos reconoce como ministerio, pero también que nos reconoce como hijos de Dios. Les amamos, les bendecimos y desde Guatemala les enviamos un fuerte abrazo y que la bendición del Señor esté en sus vidas. Bendiciones, hermanos.